Bueno, este video está hecho para explicitar el diseño tecnopedagógico que se va a implementar en el proceso de la enseñanza de los contenidos del nivel número 2. Para eso voy a presentar la ayuda hipermedial dinámica o AHD del nivel 2 con cada uno de sus componentes. Quisiera comentar que nuestro proceso está fundamentado en el socioconstructivismo y en tres teorías de aprendizaje esencialmente. La primera, pues el aprendizaje basado en problemas. La segunda, el aprendizaje colaborativo. Y la tercera, el aprendizaje significativo. Basados en estas teorías, podemos empezar a hacer la presentación de esta ayuda hipermedial dinámica. Como todos sabemos, una ayuda hipermedial dinámica tiene estos elementos que estamos viendo a continuación: una presentación, una tabla de contenido, una evaluación inicial, un sistema de recomendación, un desarrollo temático, un sistema de navegación, un conjunto de recursos, en nuestro caso eminentemente digitales, un sistema de evaluación, unas estrategias comunicativas, un sistema de ayuda y unos criterios de complementariedad y transformación de esta herramienta llamada ayuda hipermedial dinámica. Como primera medida, vamos a mirar la presentación para que todos ustedes sepan qué es una ayuda hipermedial dinámica dentro del contexto que se está trabajando, donde se notifica que pues, esta ayuda hipermedial dinámica acompaña el diseño tecnopedagógico, que es lo que en este momento estamos haciendo, desarrollando, y que está basada pues, en el aprendizaje basado en problemas. Ella tiene esencialmente 4 protocolos, que serían los caminos con los cuales vamos a trasegar el aprendizaje de los contenidos que ya CPE ha definido, y que mediante estas estrategias, este tipo de aprendizaje, vamos a desarrollarlo con actividades o la propuesta realmente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por lo tanto, es bien importante tener en cuenta aspectos tales como la interactividad que hay entre el estudiante, el docente y el contenido, con el propósito de construir conocimiento de manera conjunta y significados compartidos en el aula de clase con la ayuda de estas herramientas informáticas y telemáticas. Vale la pena tener en cuenta estos aspectos y tener en cuenta los elementos que vamos a trabajar, tales como el proceso de andamiaje, el proceso de la ayuda ajustada, el reconocimiento de los saberes previos y las maneras de construir conocimiento mediante la lectura, la participación, la interactividad entre las personas y la interacción con recursos digitales, con el fin de poder exteriorizar lo que internamente se ha construido, compartirlo a través de sesiones de trabajo donde puedan contrastar qué han aprendido los profesores. Muy bien, devolvámonos a la página principal haciendo clic aquí en el botón de la casa. El contenido, como estaba anunciado, está referido o se va a ubicar este contenido del cual nos han solicitado en Computadores para Educar que tengamos en cuenta un conjunto de acciones o de actividades para el logro de los propósitos de este nivel. Por lo tanto, veamos, por ejemplo, el protocolo 1 y cuál sería la estrategia para el desarrollo de él. En ese sentido, hay que recordar algo bien importante. Tenemos 4 protocolos por nivel. Los 4 protocolos están representando las 4 etapas del aprendizaje basado en problemas. Las 4 etapas, a saber, son la primera fase, que es la fase de problematización, donde se consolida el problema a resolver. Tenemos la segunda fase de investigación o de formación, donde es fundamental el conocimiento o la adquisición de nuevos saberes
para poder evolucionar y crear una solución que denominamos fase soluciónica, que estaría en el protocolo número 3. Tal fase soluciónica tiene que estar dada en términos o en función de los conocimientos adquiridos en el protocolo 2, donde se consolidó definitivamente el conocimiento necesario para resolver el problema. Por último, pues después de haber hecho una aproximación, una propuesta de solución del problema, tenemos que consolidar los saberes adquiridos en el grupo y en las personas, es decir, reconocer los nuevos saberes. En eso vamos a enfocar la parte productiva. Decimos que la parte productiva en el aprendizaje basado en problemas porque es donde se reconoce cuál fue el conocimiento que se produjo en mitad de la interacción entre las personas, el conocimiento y el problema a resolver. Entonces es bien importante tener en cuenta que este protocolo 4 lo que nos va a garantizar es una dinámica en la cual podamos producir ese conocimiento nuevo y que sea vital en términos pedagógicos para los profesores para utilizar herramientas computacionales creadas con el propósito de favorecer procesos de aprendizaje en los estudiantes. Entonces ingresemos en el protocolo 1. En el protocolo 1 vamos a encontrar un documento llamado Formato para elaboración y presentación de protocolos. Este es el protocolo 1, como ustedes observan. En él encontramos el momento, el nivel y las actividades propuestas por CPE. Podemos encontrar una o varias actividades en este espacio propuestas por CPE. Los estándares de competencia referidos a esas actividades. Igualmente, están clasificados esos estándares dependiendo los tipos de competencia que se van a desarrollar en este nivel. Su respectivo objetivo, el tiempo previsto para este protocolo son 2 horas. La fecha de ejecución la definen por los formadores cuando estén en proceso. Una presentación inicial del tema, los referentes conceptuales con los cuales debe estar familiarizado el formador de tal manera que pueda, en el momento que los profesores así lo necesiten, presentarle los documentos y ser garante o ser el facilitador de esos documentos necesarios para el aprendizaje de los temas que van a desarrollar acá los profesores y el logro de las competencias pertinentes, en este caso pedagógicas, evaluativas, actitudinales y disciplinares. Muy bien. Como es el protocolo 1, encontramos que estamos en la primera fase del aprendizaje basado en problemas, la fase problemática. En esta etapa, el propósito es que los profesores escriban el problema que van a resolver. Los problemas, entre otras, tendrán que ser motivadores, impulsores de la búsqueda de información que ellos no tienen para poder complementarlos y construir nuevos saberes. Entonces, en este caso nosotros encontramos que aquí tenemos en estas subactividades, tenemos una que es presentación del problema, que se encuentra en un documento que llamamos HD, que es el problema de la HD, y tenemos los indicadores de competencia. Deben comprender cuál es la incidencia en el mejoramiento de la calidad educativa al apropiarse de las TIC. Este es el estándar de competencia. Este PED1 significa que es la competencia, una competencia de tipo pedagógica. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos. Muy bien, tenemos 10 minutos para mirar el problema. Entonces, en esos 10 minutos tenemos que
ir a consultar este recurso, que es el problema que se encuentra allí. Entonces, para tal efecto, nos vamos a la carpeta del nivel 2 y allí vamos a encontrar el problema. Debemos tener en cuenta las características de un problema, su estructura. Entonces, bien importante saber exactamente cuál es la estructura de un problema. Entonces aquí encontramos un documento que se llama estructura de un problema. Entendemos por la estructura de un problema la descripción del contexto, es decir, una situación donde se necesita aprender. O sea, esta es una situación que requiere aprendizaje. No habría un contexto o una situación, problema, donde no se necesita aprender. Si no se necesita aprender, no hay problema. Hay que verificar también que en esa situación que necesita aprender, permita verificar los desempeños de competencia. Por lo tanto, el problema tiene que permitirme desarrollar estos indicadores de competencia, es decir, desarrollar estos estándares de competencia en los profesores. Ese es el elemento fuerte para que cuando estén desarrollando los problemas y los estén escribiendo los profesores, tengan claro qué elementos debe tener esta primera descripción del contexto. Es una situación que requiere aprender, pero también requiere verificar estos desempeños de competencia y desarrollar aquellas competencias que estén referidas allí. Entonces, esto es un conflicto, es decir, esa situación tiene que evidenciar que hay un conflicto de no tener tal conocimiento. Si no se tiene ese conocimiento, pues no se puede resolver. Si no se puede resolver, ahí hay un problema, hay una situación a enfrentar. Luego, es necesario tener en cuenta que después de evidenciar el conflicto o proponer el conflicto a resolver con conocimiento, hay que tener en cuenta que el conocimiento surge, ojo con esto, de elementos que sean posibles, pero esos elementos son del contenido que Computadores para Educar nos dio. Es decir, no van a resolverlo en abstracto con otra cantidad de conocimientos, sino lo van a resolver con los contenidos o los elementos de contenido que lo posibilitan, pero también teniendo en cuenta que esos contenidos deben estar en coherencia con los temas que se van a desarrollar mediante esta estrategia. Por esa razón, el formador debe tener mucho cuidado cuando los profesores estén reescribiendo el texto, porque esta parte, tanto el conflicto como los elementos, no deben ser negociables. Estos elementos no deben ser negociables porque son los temas que va a desarrollar. Debido a eso no es posible. Este conflicto podría ser negociable en el caso de que posibilite la elaboración o la solución a través de los elementos o de los temas que se van a desarrollar allí, que serían los temas descritos en el nivel 2, por ejemplo, en este caso. Esta descripción puede negociarse en la medida que reflejen situación de necesidad de aprendizaje y teniendo en cuenta que permita verificar los desempeños de competencia. Estos son elementos que debe tener en cuenta el formador para que puedan los profesores crear su propio problema. Muy bien, entonces, estando en este lugar, podemos encontrar una situación como la que ustedes observan acá. Luego encontramos un conflicto o una pregunta donde podemos decir, bueno, ¿de qué manera ocurriría tal cosa para lograr hacer un proceso de aprendizaje? En este caso aquí tenemos un grupo de profesores que a pesar de sus esfuerzos, los estudiantes no encuentran manera de utilizar el computador para aprender. Entonces, ¿cómo volver ese computador un aliado estratégico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Y comienza aquí los aspectos que necesitamos tener en cuenta para resolver esa situación. Esos aspectos, como ustedes los ven, están redactados de tal manera que lo que hemos hecho es explicar con qué es que va a resolverse el problema.